Bienvenidos chicos al núcleo de gerencia consciente de personas. Mi nombre es Ana Isabel Hoyos. Yo hace aproximadamente 5 años trabajo en CEIPAS. Antes estaba dedicada a la parte de desarrollo del talento. Desde hace 1 año y medio más o menos estoy acompañando a la universidad desde la docencia y pues ha sido un proceso bien interesante, bien bonito. De profesión soy psicóloga y tengo una maestría en administración de negocios. Entonces, desde mi experiencia, desde mi formación, lo que pueda construir y acompañarles en la construcción en este núcleo con todo el amor del mundo. Y lo que no, lo construimos juntos, lo buscamos, lo consultamos, ¿sí? Pero la intención es que eh, le saquemos bastante provecho a este núcleo. Ustedes vienen del núcleo de fundamentación de la gestión humana, que fue de 15 días, y ahora arrancamos en forma con este núcleo de 1 mes. El primero fue como una apertura y un abrebocas para ponernos en contexto ya de en qué consiste la gestión humana desde una visión estratégica, pero antes que nada quiero que ustedes dos me compartan un poco cómo fue la experiencia. Marcela sí estuvo en otro proceso, sobre todo Juan, que me compartas cómo ha sido la experiencia hasta ahora y con qué expectativas llegan acá a este núcleo, cuando solamente ven el nombre y gerencia consciente de personas. ¿Qué imagen llega a ustedes? ¿Qué esperan de este núcleo? Bueno, pues realmente en el núcleo pasado vimos pues lo que fue fundamentación, ¿cierto? Fundamentación de lo que es gestión humana, sus orígenes, sus principios. A mí me gustó. Realmente tuvimos pues como unos buenos debates, unas buenas acotaciones por parte del profesor, por parte de los compañeros también, unos puntos de vista muy controversiales, muy diferentes, pero que realmente le amplían nos amplían como el panorama y la visión que nosotros podamos tener, la perspectiva. De este núcleo que esperamos, no aprender todo, absolutamente todo, absorber como las esponjas la mayor cantidad de información, aunque puede ser muy poca la información, pero que sea información que realmente nos ayude a crecer, ¿cierto? Porque muchas veces nos saturan de información y no se queda nada de contenido. Entonces yo sí prefiero que sea más bien poca información, pero que realmente el contenido se pueda quedar en nosotros como un proceso real de aprendizaje. Ok, muchas gracias, Juan. Sí, eso me da claridades porque la intención es que también vamos conectando con nuestra vida real, con nuestra práctica en el día a día, todo lo que vamos construyendo en clase. ¿Tú a qué te dedicas actualmente, Juan? Yo laboro en el Grupo Bancolombia, Ujú. soy psicólogo de profesión, pero Colega. trabajo sí, colegas, pero laboro en una sucursal, no laboro pues en el área de recursos humanos ni nada de esto, laboro en una sucursal. Ujú. Ok, bienvenido entonces, Juan, a este núcleo. Muchas gracias. Y ya me encanta pues realmente todo lo que tenga que ver con psicología. Me gusta mucho leer sobre el análisis junguiano, que yo Ujú, siempre he dicho pues que para mí el psicoanálisis es la base y el alma de toda la psicología, pues de la psicología como tal. ujú. Son nuestros referentes epistemológicos. Ujú. Sí, pues para mí sí, no sé de pronto para otros qué Sí. percepción puedan. Ok, súper. Gracias, Juan. Y de pronto, pues te pido también, ese es una solicitud y es que tú desde tu experiencia, desde tu visión como psicólogo, contribuyas con tus aportes, con tu mirada para este núcleo muy interesante. Muchas gracias, Juan. Con mucho gusto, claro que sí. Ujú. Trataremos pues de contribuir con lo que podamos. Ok, Marcela. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Marcela Jiménez. Em,
actualmente trabajo en RCN Televisión. Pero apenas llevo como 3 meses. Allá soy director de talento humano. Ya pasaste el periodo de prueba, entonces. ¿Cómo? Sí, ya. Felicitaciones. Gracias. Vengo de trabajar 7 años y medio en lo que hoy en día es Banti, Gas Natural Fenosa. Ujú. Eh, y bueno, pues estoy encargada de temas legales en RCN Televisión porque soy abogada. He trabajado en el área de recursos humanos ya, bueno, 13 años de mi vida he trabajado en recursos humanos, así que, pues como tú dices, ¿qué pienso cuando escucho esta materia? Pues pienso en la responsabilidad de todos los días, porque pues cuando uno administra esos recursos, esas personas, tiene que tomar decisiones y todo eso, pues se vuelve un tema de mucha responsabilidad. Entonces, pues bueno, mi compromiso con esta materia es una materia que me quedó pendiente a mí de mi posgrado. Pues, debía ya estar graduada, pero pues, por irme al viaje a Mexicali pues no la pagué para poder ir a México. Okay. Y me fui y me quedó esta pendiente, por eso es que no tengo grupo. Pero bueno, estoy muy interesada en el contenido de esta materia porque yo creo que está ligado totalmente a mis funciones de todos los días en mi trabajo, así que pues tengo mucho interés en que empecemos a desarrollarla. Ok, súper. Bienvenida Marcela y de nuevo felicitaciones pues ahí que ya pasaste Gracias. tu periodo de prueba y te estás adaptando a este nuevo reto. Ujú. Sí, gracias. Bueno, Gracias. les voy a compartir una presentación en la que quiero ponerles en contexto de qué sigue, en qué estamos ahora y qué sigue para adelante con su bloque específico. Pues Marcela ya ha hecho el recorrido, sin embargo, pues te ayudará también a situarte y empezar a recoger todo lo que has construido hasta ahora. Entonces, antes de ir a navegar el núcleo con los entregables, las fechas, de revisar esta semana en qué nos vamos a centrar, les voy a compartir un contexto de todo su bloque específico. Entonces, denme un segundo, por acá les comparto la pantalla. Bueno, entonces, bienvenidos, como les decía ahorita, al núcleo de gerencia consciente de personas. Este es el segundo núcleo de su bloque específico. Ustedes acá durante toda su especialización han tenido unos enfoques o unas dimensiones de su formación basadas en la influencia de las empresas conscientes. Por eso en su bloque gerencial vieron y abordaron las características de un líder consciente. La metodología de su formación ha sido basada en problemáticas porque está comprobado que el 95% de nuestro aprendizaje se da cuando nos involucramos desde el hacer. Entonces, al identificar una situación problemática para dar una solución desde la teoría, la práctica, la experiencia, pues logramos tener un mayor proceso de aprendizaje. Aquí cobra entonces un papel fundamental durante toda su especialización el autoaprendizaje y ustedes pues sí que lo han vivido más como estudiantes virtuales. Hay que tener bien desarrollada la autonomía para ser un estudiante virtual, porque pues a uno la familia no le estará diciendo, ya te conectaste o está uno conectado y pues puede estar navegando en la plataforma o estar en otra página, ¿cierto? Entonces la autonomía es bien importante. Y el docente se convierte más en un acompañante de su proceso de aprendizaje, más que en una persona que les transmite la información, como decía ahorita Juan, más que saturarlos de información y que ustedes sean esos repositorios, el docente debe acompañar y asesorar sus construcciones profesionales. Hay un énfasis eh, en las tecnologías de la información acompañado con un componente de legislación, entonces especialmente durante este bloque gerencial, durante este bloque específico, en cada núcleo va a haber un componente desde lo legal y muy chévere pues que eh, Marcela como abogada también nos ayude a darle claridad a nuestra quehacer desde el talento humano
con lo laboral, perdón, con la legislación. Y sus énfasis del bloque específico, que pueden ser tres, yo creo que ustedes ya lo escogieron: atracción de personas, aprendizaje organizacional o derecho laboral. No sé, Juan y Marcela, por dónde se fueron. Yo hice el de aprendizaje. ¿Cómo te fue con ese énfasis? Súper bien, sí, muy bien. ¿Qué fue, grosso modo, lo que más rescataste de ese núcleo? No, yo pienso que ahí lo más rescatable es cómo uno puede como desarrollar habilidades para aprender a identificar qué es lo que realmente una organización necesita, o los trabajadores de una organización requieren para aportar realmente al crecimiento de la compañía. Entonces, sí, escogí ese pues porque yo ya hice un posgrado en Derecho Laboral, entonces pues Era más de con lo eso mismo dije, para ti. sí, sí, sí. Ok, súper. Y Juan, ¿cuál fue tu énfasis? Yo estaba en atracción de personas, pero Sí. la verdad no he visto el énfasis. Ah, ok, tú apenas arrancaste el bloque específico. Ujú, Sí. listo. Bueno, entonces este es grosso modo cómo está planteada la estrategia para el modelo de su especialización. Ahora vienen los núcleos de énfasis. Ustedes arrancaron por fundamentación de la gestión humana para poner en contexto de, bueno, y hacemos la pregunta, partiendo de la pregunta, ¿qué se hace en gestión humana? Ahora estamos arrancando el núcleo de gerencia consciente de personas, donde vamos a identificar en la organización cómo se da el comportamiento de las personas a través de eso que se comparte, pero no se dice, que de manera inconsciente se replica, pero no se dice, que es la famosa cultura organizacional que se convierte como en la personalidad de las empresas. Entonces vamos a empezar a entender todas esas dinámicas organizacionales, la cultura, el clima, a partir de eso entender cómo se configuran las empresas desde lo nombrado y lo inconsciente en sus estructuras organizacionales, cómo se dan esas dinámicas entonces relacionales a partir de esas estructuras, y nosotros como gerentes cómo gestionamos las personas entendiendo las estructuras, la cultura, las dinámicas de comunicación al interior de la organización. Porque, como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. Entonces, gerenciar conscientemente las personas en una empresa es reconocer el entramado em, comportamental y relacional que se da en esa empresa, ¿cierto? En eso básicamente nos vamos a centrar en este mes. Luego ustedes, es Juan, porque pues Marcela ya pasó por allí, se van a enfocar en el macroproceso o en el proceso de gestión humana, que también es estratégico, que es la atracción del talento humano. Luego el desarrollo y engagement, cómo unimos la cadena entre que el empleado entra a la organización, cómo identificamos su talento, qué herramientas le ofrecemos para potenciar su talento, porque en la medida en que el empleado se desarrolla y crece, pues la organización también lo hace. Y retiro y placement es ese núcleo que ayuda a cerrar em, el quehacer de la gestión humana en los procesos, donde identificamos todo el ciclo de vida del empleado en la organización, los procesos que se dan en ese ciclo de vida y qué pasa al finalizar la relación laboral. ¿Se termina simplemente cuando se acaba el contrato o qué pasa cuando se cierra esa relación laboral? En desarrollo y engagement se me olvidaba decirles que también ven un componente o abordan un componente de compensación laboral, seguridad y salud en el trabajo, y dentro de estos núcleos pues tienen inmersos los diferentes procesos de la gestión humana. Hasta acá, ¿soy clara con esta explicación o les va quedando alguna inquietud? Es claro. Ujú. Ok. Ustedes se han movido en este terreno. Es importante que nosotros como profesionales tengamos claras cuáles son nuestras metodologías a la hora de proceder
en un proyecto, en la gestión de los procesos, que tengamos también una conexión, unas bases desde la teoría, que eso lo evidenciemos en nuestras prácticas y que nuestra práctica y teoría siempre esté cimentada en nuestros principios y valores. Eso es ser íntegros, cuando la práctica la articulamos con los valores. Eso ponerlo en un contexto, en la lectura de un contexto determinado. Y cuando hablamos de Ikigai, esta es una palabrita japonesa, ustedes la han venido trabajando en este bloque específico, es la búsqueda de sentido. Bueno, y nosotros, ¿por qué Marcela siendo abogada, por qué Juan siendo psicólogo, deciden emprender este proyecto de su especialización en talento humano, en dirección del talento humano? ¿Qué les hace sentido? Y cuando uno encuentra su sentido personal, pues puede acompañar a otros en esa búsqueda de sentido, que eso es lo que llamamos contagio. ¿Ok? Y ya dentro de ese marco de acción o de referencia tenemos los núcleos, que los núcleos están entonces conformados en sí mismos por una acción problemática, que para este núcleo la acción problemática la pueden escoger entre tres opciones. La primera es un caso que empezaron a trabajar desde el núcleo de fundamentación, perdón, un momento, es el caso de la empresa HG Munich, no sé si alguno de los dos lo abordó. Sí, yo abordé ese caso. Listo, entonces para este núcleo podemos continuar con este caso, pero ya con los contenidos de este núcleo. O pueden basarse en una empresa real o en sus empresas en las que trabajan actualmente para generar la acción problemática, o en una noticia. Yo les sugiero una noticia que está en el campus, sin embargo ustedes pueden elegir otra. Tenemos esas tres opciones de problema o de problemática. La competencia, que pues enseguida les muestro la competencia que pretendemos desarrollar en este núcleo, las diferentes herramientas que les ayudarán para el desarrollo de su competencia y las evidencias que finalmente, como su palabra lo dice, nos ayudarán a comprobar el nivel de desarrollo que ustedes han ido eh, escalando o alcanzando en su especialización. Recuerden que cuando desde la gestión humana hablamos de competencias, aunque hay muchos autores que que nos dan muchas definiciones de competencia, básicamente hablamos de una integración del saber, el saber hacer y el querer hacer, es decir, el conocimiento con la habilidad y la motivación. Eso lo empezó a explorar un poco McClellan en Estados Unidos, como por allá en los años 60, 70, cuando él decía, venga, a la hora de evaluar un trabajador, no es suficiente con mirar sus rasgos de personalidad, con identificar sus rasgos de personalidad. No es suficiente con identificar, por ejemplo, si sabe escribir o no, o si tiene una inteligencia matemática o no. También es importante observar los comportamientos de ese empleado en una situación específica. Y desde ahí empieza a generarse el término competencia. Entonces, por eso, a través de estos núcleos, nosotros también queremos que ustedes vayan desarrollando más competencias como directores de talento humano. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, está bien. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Así se vería como una red al finalizar su especialización, todos los núcleos juntos. Porque hacemos la metáfora o la analogía con una red neuronal, porque finalmente en el trabajo o en el ámbito organizacional, por ejemplo, Juan en Bancolombia, Marcela en RCN, si nosotros quitáramos el edificio, las, los computadores, los escritorios, ¿qué quedan? Las personas. Las personas, exacto. Una organización es por las personas que la conforman y las redes relacionales que tejen esas personas al interior de la organización. Entonces, ahí está nuestro reto, entender esos tejidos relacionales para
gestionar su talento y direccionar esas relaciones hacia el objetivo de la organización. Bueno, esto ya, pues ustedes lo conocen, ahorita lo abordamos, no me voy a detener acá, tampoco me voy a detener acá, pues porque no llegaron todos los compañeros y vamos a entrar en materia. ¿En qué consiste la gerencia consciente de personas en las organizaciones? ¿Sí? Para eso, les voy a pedir un favor antes de entrar al campus a mostrarles antes de entrar al campus a mostrarles fechas y todo esto, les voy a pedir un favor y es que cada uno entre a internet y busque una noticia. La noticia, o creo que yo se las publiqué acá. Chu, chu, chu. Sí, aquí está. Vamos a abordar esta noticia para empezar la discusión y entender, bueno, ¿y qué hacemos en la gerencia consciente de personas? Se los voy a compartir acá en el chat. 5 minuticos van a leer esta noticia. El título es muy llamativo. Starbucks. ¿Conocen el restaurante, el café de Starbucks? ¿Sí? El año pasado, en Estados Unidos, ocurrió una situación y a raíz de eso, Starbucks decide cerrar más de 6.000 tiendas para capacitar a su personal. Leamos la noticia, en 5 minuticos retomamos, discutimos alrededor de eso y con eso, perdón, alrededor de la noticia y con eso le damos introducción al núcleo y revisamos la plataforma. Listo, ahí les llegó la noticia. Ok, entonces son las 9:30, a las 9:35, 9:36 nos vemos acá de nuevo. Listo. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de esa noticia? Pues yo creo que la decisión, ¿no? Que ¿Cuál se fue la tomó decisión? la decisión de cerrar durante una tarde los establecimientos para hacer una formación para los trabajadores es una decisión pues radical. Una decisión que pareciera radical. Ujú. ¿A ti qué te llamó la atención, Juan, de esa noticia? Pues a mí me llamó mucho la atención de por qué ellos no tenían esa formación antes de entrar a trabajar. Si no había, es una pregunta, queda en la pregunta, ¿tenían No, no, no. O formación sea, en un... a mí eso me llamó la atención, o sea, Ujú, porque, bueno, sí, en forma de pregunta, porque ellos no tienen una formación antes de ingresar a la empresa Starbucks, ¿cierto? A la organización. ¿Por qué se ujú. tienen que tomar esas medidas y no se capacita antes de ingresar? O sea, porque eso normalmente, como me dice, es Milena, ¿cierto? Pues Marcela. yo creo que a Marcela se les debe venir una demanda ni la más grande. Ujú. Simplemente pues estaban ahí, no están haciendo nada. ¿Por qué no toman o por qué no tomaron el control antes de que eso sucediera? Ok. Además de eso, ¿qué otras cosas deberíamos leer alrededor de esa noticia? El himno, a mí, yo estaba leyendo el himno porque ahí había como un enlace y estaba empezando a leer lo que estaban haciendo los jugadores de la NFL, que por sí me gusta mucho ver las temporadas y sí había visto que pues el integrante de los 49 ers sí se arrodillaba o no salía o se quedaba sentado. Ok. Total. Ah, Un caso de bueno, cultura. perdón, de pronto no hice bien la pregunta. Me refiero a leer en términos de contexto. ¿Qué elementos del contexto debemos leer o tener en cuenta para abordar esta situación que pasó en Starbucks? No me queda como clara la pregunta. El contexto que rodea la situación puede ser un contexto externo a Starbucks y al interior de la organización. ¿Qué elementos nosotros como gerentes deberíamos leer alrededor de esa situación? Pues para mí yo creo que la cultura igual, ¿cierto? ¿Y Pero qué con la cultura? no tanto como la cultura con Starbucks,
Sí, no, pero más como la cultura nacional de Estados Unidos, ¿Y qué con la porque cultura de Estados Unidos? por cierto ellos son un poco racistas o han sido un poco racistas y creo pues que eso lo deben de ir dejando y trabajando bastante. Ujú, ok, ¿qué otros elementos tendrían en cuenta para leer el contexto alrededor de la noticia o de la situación? Pongámonos en el Es un papel, tema si fuesen los gerentes de talento humano de una empresa como Starbucks, ¿qué leerían alrededor de esa situación? Pero yo creo que también es un tema de cultura organizacional, porque esto es un tema de servicio al cliente que impacta directamente en la reputación de un negocio Ujú, que no te vende ni café ni cositas de harina, no sé qué, sino te vende momentos, el placer de estar sentado allá, de poder trabajar en ese lugar, mientras te tomas un café y la atención que te dan y no sé qué, y todo lo desdibujas con un solo punto que haga una cosa de esas, pues, ¿cuánto compromete la reputación de la organización? Entonces, si todos los trabajadores y la misma empresa estuvieran alineados en lo que realmente le quieren vender a las personas, que es un servicio, más allá del mismo café que te venden o lo que sea, lo que te están vendiendo es como la exclusividad de muchas cosas que te dan ahí, de dónde ujú. te sientas, de cómo te atienden, de que te marquen tu café, de que, bueno, es todo lo que tienen allí. Em, Debería ser una prioridad del área de recursos humanos garantizar que todas las personas que atienden los clientes lo hagan de la mejor manera, para que no se presenten ese tipo de confusiones, porque fíjate que había otro hecho conexo a ese y es que otra persona se había quejado porque al ingresar a un baño le dijeron que no porque no había consumido, pero al parecer una persona blanca tampoco lo había hecho y sí le había permitido usar el baño. Entonces, pues ahí sí, imagínate, si empiezan a unirse hechos y hechos y hechos de esos y que tienen una alerta para determinar cómo es que tienen que atender las personas, es un tema de formación de los trabajadores y de política de compañía. Y el reto es entonces cómo replicar eso y garantizar esas políticas, el cumplimiento de esas políticas a través de los comportamientos esperados de los trabajadores en más de 7.000 tiendas en todo el mundo. Sí, y por eso mismo yo creo que es drástica, o sea, drástica no, sino le quisieron mostrar tanta importancia que dijeron, no me importa cerrar todo esto toda una tarde y todo lo que dejo de ganar, pero yo le tengo que garantizar a todo el mundo que aquí no se va a tratar a nadie con racismo. También tenían que hacerlo porque se estaban comprometiendo, o sea, es una muy buena salida, me parece a mí, porque estaba comprometiendo su nombre ante todos sus clientes. Entonces, como que la empresa dijo, no, es que esos trabajadores se equivocaron y para nosotros esto es lo más importante. Y entonces yo cierro toda una tarde para darle a todo el mundo esta formación, garantizando que esto no vuelve a suceder. Ok, ya que tocas ese tema, entonces, Juan y Marcela, ustedes, si fuesen los gerentes de talento humano de esa organización, ¿qué decisión tomarían frente a la situación que ocurrió? ¿Harían lo mismo o qué propondrían para abordar esa situación? Yo no sé si yo hubiera propuesto cerrar toda una tarde porque generalmente cuando uno trabaja en esta área no puede tomar decisiones sin contar con lo que impacta el negocio en términos económicos. O Ujú. sea, decir, no, hoy vamos a formar a tantos, no, espere un momentico que yo necesito esta gente para esto y esto, y si no los tengo no puedo hacer tal cosa. Pero tal vez a mí no se me hubiera ocurrido cerrar toda una tarde el negocio para formar a las personas, pero seguro formarlas sí, y además de eso, pues generalmente las empresas las empresas grandes tienen muchas políticas de muchas cosas en las que están, pues, en sus políticas de responsabilidad corporativa, por ejemplo, están ese tipo de cosas. O hacen, bueno, todas esas certificaciones y mil cosas que tienen, por ejemplo, son abiertamente las empresas comprometidas, por ejemplo, a que no se van a presentar ese tipo de situaciones racistas.
Ujú. Pero una cosa es lo que está en el papel escrito en la política y otra cosa es lo que se vive. Claro, ¿Cómo porque tienen que garantizar, transmitirlo a los trabajadores. Pero cómo lo que, garantizar lo que que eso se decíamos vive? ahorita también es cierto. Fíjate Yo, que yo, es por ejemplo, como, estoy de acuerdo con Marcela. Yo tampoco hubiera cerrado las tiendas, ¿cierto? Ujú. Porque como dice Marcela, es muy importante, pues no somos los dueños, como gerentes no somos los dueños de la organización, entonces nos tocaría consultar también con presidencia, con los financieros, ¿cierto? Porque me imagino que eso fue una cantidad de pérdidas que ellos tuvieron y que trataron de replicar una buena imagen, ¿sí? ¿Qué habría hecho yo? Yo hubiera, como dice Marcela, pues tampoco me puedo comprometer pues como a capacitar a 1000 personas en una sola tarde. Pues no tendríamos como la fuerza para haber hecho eso. Yo con las políticas, sí, desde antes hubiera pues como hecho esa concientización de tratar a las personas bien, ¿cierto? Al que sea, pues es que, como dicen, pues nosotros, no, el color de la piel no importa, ¿verdad? Y más mirando en el contexto americano, como te dije, como les conté ahorita, pues ellos son demasiado racistas, son muy racistas, pero es como parte de la cultura que ellos tienen. Lastimosamente, pues es el país donde todo el mundo quiere estar, entonces la cantidad de personas afro que viven allá son bastantes también. Entonces ellos tienen que tener en cuenta esa parte cultural, pero no a través de la organización, sino también de la cultura como cultura nacional de ellos. O sea, que estás Yo, validando el racismo. no Ah, no validando el racismo. O sea, antes al contrario, ¿cierto? Es decir, sí, acá viven muchas personas afro, pero son personas, o sea, se tienen que tratar como cualquier otro blanquito que viene acá, ya, normal. ok. Bueno, muy interesante entonces todo lo que suscita una situación como esta, que es lo que pasa a diario en las organizaciones. Cuando les hago la pregunta por el contexto, es que cuando llegan los problemas, lo primero que tenemos que validar es qué es un problema realmente, cuál es el problema acá. Y con base en lo que determinemos de cuál es el problema, es la decisión de cómo se abordará la situación. Al parecer, pues esto se los digo ya desde mi percepción, al parecer el problema para Starbucks fue reputacional, porque con base en cómo identificaron el problema fue que abordaron la situación. ¿Qué es un problema? Una situación que está generando una afectación a un grupo de personas, una organización, que se puede comprobar con datos, cifras y hechos. ¿Cuál es el hecho? El hecho es la situación de discriminación que se dio, ¿cierto? Es un problema siempre cuando lleguen a ustedes en una organización, jefe, tenemos un problema, es que tal y tal cosa, bueno, valídeme con datos, cifras y hechos que es un problema real. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros identifiquemos como problema, será la solución que que se aborde. ¿Por qué digo que un problema reputacional fue lo que ellos identificaron? Porque si el problema fuese de formación, entonces se hubiera abordado diferente. Al cerrar más de 7.000 tiendas en una sola tarde, ¿ustedes creen que garantizaron cambiar los comportamientos de sus empleados? No, Probablemente no, porque un comportamiento no se corrige ni se adquiere, o una forma de pensar o un paradigma o una creencia o un valor no se corrige ni se cambia ni se adopta en una tarde de formación o de capacitación, mejor dicho. Es distinto pero a depende, una Ana, capacitación. de cómo fue. De pronto no fue una formación, sino fue un mensaje claro para todos. Y el próximo que haga esto, mire, huele porque mire cómo nos está volviendo nada la empresa. Ok, Y entonces eso ratifica, lo que tú dices puede ratificar el hecho de que el problema fue la reputación de la empresa o la imagen de la empresa. Entonces, de cara a eso, al parecer fue el abordaje. Si preferimos perder más de 30 millones de dólares en una tarde que perder la reputación o que afectar la reputación a largo plazo de
de nuestros establecimientos, teniendo en cuenta sobre todo que más del 50% de la fuerza consumidora de Estados Unidos es negra, ¿cierto? Entonces, en el largo plazo, la mala reputación, cuántas pérdidas generarán versus en el inmediato plazo sacrificar 30 millones de ganancias, 30 millones alrededor de ganancias en dólares por cerrar una tarde, ¿sí? Entonces, vuelvo a la misma reflexión. De acuerdo a cómo identifiquemos un problema o lo que determinemos como problema, será entonces la solución o el abordaje que le demos. Acá el problema fue más identificado desde la reputación que desde las personas, porque si fuese abordado desde las personas, entonces iríamos a lo que propone Juan y lo que propones tú, Marcela, es desde el principio, desde la cadena de valor de la gestión humana, usted cómo va a garantizar que sus empleados compartan los mismos valores o por lo menos se acerquen a compartir los mismos valores que usted como empresa promueve. Si yo como Claro, empresa promuevo la inclusión social, entonces, ¿cómo voy a garantizar desde mi proceso de selección que mis empleados vivan la inclusión? ¿Sí? Como si yo como empleador promuevo la vida familiar, la familia, ¿cómo desde la selección voy a garantizar que mis empleados también compartan el valor de la familia? ¿Cierto? Entonces, ahí, cuando uno aborda el problema más que desde la reputación, desde las personas, hay una frasecita que cobra mucho sentido y es, bueno, no culpen a las personas, arreglen el sistema. Estas dos personas son evidencias de que algo desde la gestión humana hay que arreglarse en el sistema de cómo está funcionando esa cultura organizacional, qué se está transmitiendo, cómo se está garantizando desde el proceso de selección esa cierre de brechas entre lo que promueve la organización y cómo se comportan sus empleados, etcétera. ¿Sí les hace sentido eso? sí, claro, pero mira que Ujú, también, como decías ahorita, ¿cierto? Ellos pues, están en el ojo del huracán, porque la ujú, globalización nos ha llevado pues a que nos estén observando desde muchas partes, ¿cierto? Inclusive pues como la publicación de ellos que salió en Instagram. Pero ahí yo creo que también es muy importante ver la clase de personas que están manejando la organización, ¿cierto? Y es esas personas que están transmitiéndole a sus empleados. ujú. Ok, excelente. Entonces, con este caso, le damos el abrebocas a la mirada crítica que queremos promover en este núcleo desde la lectura de la cultura organizacional, el clima organizacional, que es los primeros tópicos que vamos a abordar esta semana. Ustedes los tienen en su sección de noticias, para a partir de eso ir entendiendo cómo se configura la estructura organizacional. ¿Sí? Que hay una estructura organizacional formal, que es la estructura que denota la organización en su planeación, pero hay una estructura no formal que es la que se vive a diario según cómo se van relacionando las personas. Entonces, les voy a compartir ahora unos elementos, digamos, técnicos de su núcleo para que nos vayan quedando claridades en cómo va a ser la dinámica este mes. Entonces, por acá les voy a compartir la pantalla nuevamente. Chuchum. Aquí ya están en el núcleo, ¿cierto? ¿Sí? Ok, en la parte de contenido tienen ustedes la justificación y presentación del núcleo. Acá en la ruta de aprendizaje van a encontrar todos los elementos integrados para quien prefiere visitarlo todo de una vez o si no, desagregado. Encuentran la red de aprendizaje que es el material ABA al que los direcciona el núcleo. Ahorita vamos a revisarlo. Las actividades preliminares, Marcela y Juan ya muy juiciosos empezaron a hacer su saludo personal. Recuerden que es importante la presentación individual y a partir de eso la conformación de grupos. Por cierto, Juan o los demás compañeros, si permiten que
que Marcela ingrese a su grupo de trabajo estaría muy bien, Claro. porque Marcela pues apenas se incorporó. Gracias. No, con Ajá, gusto, Marce, claro que sí. sí, para que lo pongan entonces en la conformación de equipos, y por ahí derecho también indiquen cómo van a abordar la problemática, si va a ser desde el caso, desde la empresa que ustedes elijan o desde el análisis de una noticia. Aquí se les da una introducción acerca del núcleo. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos en este mes? Desarrollar la conciencia organizacional a través del reconocimiento e integración del valor aportado por la gestión humana a los procesos organizacionales. ¿Por qué hacemos énfasis en los procesos organizacionales? Porque nosotros desde la dirección del talento humano somos un área puente, transversal a toda la organización. Nosotros conocemos la estrategia del negocio y mediante nuestra gestión garantizamos que esa estrategia se operacionalice. ¿Cómo garantizamos eso? Mediante la selección del personal, el desarrollo de ese personal, el acompañamiento a los líderes, el seguimiento en indicadores a la rotación del personal, a la eficiencia del personal, ¿sí? Entonces somos un área puente en la organización. Perdón, me salí de acá, vuelvo. Gracias. Conocer y aplicar los modelos de gestión por competencias y otros modelos alternativos. ¿Por qué le hacemos énfasis a la gestión por competencias? Pues porque desde los años 70 ha sido el modelo que más ¿cómo se dice? Ha primado en las organizaciones el desarrollo por competencias, pero un modelo por competencias no simplemente es, yo hago una descripción de perfiles con las competencias técnicas, profesionales y organizacionales que requieren, no, es conectar todo mi proceso de gestión humana con esas competencias consolidadas y descritas por la organización. Las competencias han de ser transversales a la selección del personal, el desarrollo del personal, el acompañamiento en las evaluaciones de desempeño, hasta el cierre de ciclo de vida de los empleados, todo debe estar eh, diseñado y gestionado por competencias. Diseñar y gestionar la estructura organizacional respondiendo a las necesidades y realidad de la organización y sus stakeholders. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ahorita un poco? ¿Cómo entendemos las estructuras organizacionales desde lo formal y lo no formal que se da en las empresas, y esas estructuras cómo responden a las necesidades de todos los involucrados del negocio? Y por último, implementar el modelo de gestión consciente de la cultura y el clima organizacional alineado con el propósito de la empresa. Que nosotros seamos capaces, que Juan, cuando termine este núcleo, Marcela, sean capaces de leer cómo se da la cultura organizacional, el clima organizacional en las empresas. Por lo general, cada año se hacen evaluaciones de clima laboral en las empresas. Eso desde el manejo de indicadores para los sistemas de gestión de la calidad, para los planes de acción, está muy bien y es necesario hacerlo, ¿sí? Pero también que aprendamos como líderes del talento humano a hacer lectura de ese clima organizacional todo el tiempo, ¿sí? No solamente esperando que salgan los resultados de la encuesta de clima laboral, ¿ok? Entonces, esos son los 4 grandes propósitos de este núcleo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo lo ven? No, bien. Muy bien. Ujú, muy bien. Entonces, Interesante. chévere, chévere. Aquí viene la justificación del núcleo. Eh, Acá van a encontrar entonces el material ABA, que enseguida lo navegamos rápidamente. En la biblioteca van a encontrar muchos de los libros y de los capítulos, artículos y contenidos que estaban en fundamentación, pero es para que vamos ampliando cada vez más la, la lectura de estos contenidos, porque la idea no es, como decía Juan, saturarlos de información, sino ir dándole uso a los elementos que nos van ayudando a construir este núcleo para la solución de la problemática.
Aquí aparecen entonces lo que hablábamos ahorita, la explicación de la teoría de campo, es decir, estos elementos que rodean nuestra práctica profesional, la ética, la teoría, la metodología, las acciones, el contexto, el ikigai y el contagio. Aquí tienen cada una de las explicaciones desglosadas de todos estos elementos. Y por último, nuestra red de aprendizaje. Entonces aquí está explicado en detalle cada una de las problemáticas que ustedes pueden elegir, que es el caso de estudio, la situación problemática real o la noticia. Están las competencias a desarrollar, es una explicación de cada una de las competencias que ustedes van a ir fortaleciendo durante este mes, las herramientas que les ayudarán al desarrollo de sus competencias, que son los conceptos base, la planeación, la legislación laboral, sistemas, tecnologías y sistemas de la información, los procesos, estrategias de medición y tendencias y retos desde la gestión humana. Y acá, por último, está la capa de evidencias, ¿sí? La entrega final, que tienen algunas variaciones que las van a encontrar acá en las actividades, en la sección de trabajos y tareas. ¿Sí? Que aquí es importante entonces tomar nota de cómo serán las entregas. La primera entrega es la participación en un debate, ya se los voy a mostrar. De ahí le sigue, que es para dentro de 8 días, si no estoy mal. De ahí le sigue para el 19 de mayo un escrito individual aplicado a las empresas a las que cada uno pertenece. Y por último, el primero, aquí aparecen dos evidencias de aprendizaje, pero no se confundan, es el 1 de junio la entrega final de la evidencia de aprendizaje. Esta entrega final lo que les va a pedir, perdona, solicitar, básicamente, eh, perdón, yo les hablo acá para que lo que les va a solicitar es esto. Entonces, básense en estos 8 puntos para su entrega final. Responder a cada una de estas preguntas. La organización elegida puede ser clasificada como una organización consciente. ¿Qué características tiene para ser clasificada de esta forma? ¿Qué características deben ser cambiadas para mejorar su posición como organización consciente? Según el modelo de madurez de la gestión humana, miren que acá lo remiten al documento que les puede servir de apoyo. Y la evolución trabajada en el núcleo de fundamentación, ¿en qué etapa se encuentra la organización? Diseñen las dimensiones que debe tener la organización en su estructura para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades como organización consciente, incluido un protocolo de comunicaciones. Identifiquen las características actuales de la cultura organizacional que facilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el propósito superior y qué cambios deben hacer o ser implementados. ¿Qué metodología entonces usarían para implementar estos cambios a la cultura organizacional? Diseñar un flujograma de procesos que permita a los miembros de la organización comprender su coordinación y compromiso con la organización basado en los modelos de gestión de personas, cómo se puede evidenciar el valor generado a partir de la conciencia de personas. Y acá ya una pregunta personal y es, bueno, finalmente, después de ver este núcleo, ¿cuál será mi Ikigai en esta especialización? Si cambia o sigue o se reafirma. Y finalmente, o al fin de cuentas, ¿qué hacemos en gestión humana? Eh, la idea es que entreguen esto en un trabajo escrito breve y que también vaya acompañado de un breve video en el que el grupo explique los pasos que desarrollaron durante su trabajo o entrega final. Este digamos que es el grueso evaluativo de nuestro núcleo. ¿Listo? ¿Hasta acá soy clara para ustedes? Sí, es claro. Sí, señora. Listo, súper.
Ana, ¿te puedo pedir un favor muy grande? Dime. Nosotros debemos de dejar algo en la bitácora, ¿cierto? Ah, bueno, acá no es dominante la bitácora en términos de que la entreguen. Les puede servir como apoyo para ir desarrollando estos puntos, pero lo importante es que los 8 puntos que les acabo de leer sean los que ustedes construyan al final de este núcleo, independientemente si me entregan o no la bitácora. La bitácora es más como para su trabajo personal y Ok. grupal. Lo que ¿Listo? pasa es Ana, o sea que lo que vamos a entregar es el trabajo individual del que nos hablaste y este otro y ya. Exacto, el ensayo individual y este final que está acompañado del trabajo escrito y el video explicativo con todos los puntos desarrollados. Listo. Y Sí, de acuerdo. el domingo, perdón, el jueves 16 de mayo, o sea, de este jueves en 8, se les va a desbloquear durante 4 días este foro, perdón, este debate. ¿Lo están viendo acá? sí, Sí. señor. El rol del gerente desde las relaciones conscientes. Entonces acá está la explicación para cada día. El primer día, qué es lo que deben incluir en sus participaciones, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y las condiciones o los criterios de participación. Listo. Entonces, esos tres, estos tres, el debate, el ensayo individual y la entrega grupal final es lo que compone la evaluación total del núcleo. Vale, ¿Listo? señora. Bueno, entonces acá procuren leer las noticias del campus, porque yo ahí cada semana les publico al menos una o dos noticias en las que los voy direccionando también a los documentos para que vayan de manera organizada abordando los contenidos. Y eso les va sirviendo para comprender más su participación en el debate, en la construcción de su ensayo y en el trabajo final. Listo. Entonces, Perfecto. esta semana nos vamos a centrar en la teoría de la Lux, que es un francés, hace un análisis de las estructuras organizacionales y luego propone una nueva alternativa de estructura organizacional, y en Rodríguez en cultura organizacional. Nos vamos a centrar sobre todo en estos dos, pero vayan pues también haciendo revisión de su biblioteca en el núcleo. Vale. ¿Ok? Y ya, pues esta es una opción de navegación. La otra opción de navegación del núcleo también, desde los contenidos, está en el material ABA, que es donde de una manera muy bonita, muy chévere, nos presentan lo mismo que acabamos de revisar. Denme un segundo. Es que yo tenía entendido, Ana Isabel, que el Ujú. material lo iban como a quitar, hasta donde nos había informado el profesor del núcleo pasado. Ah, ok. Bueno, por ahora tenemos el material ABA anexado que nos lleva a esta pestaña y es donde se ve pues ya ilustrado todo lo que les acabo de compartir. Miren que de manera ilustrada en SCORM tenemos pues toda la navegación del núcleo. Esto pues porque les sirve a ustedes para quien es más visual, para quien es más gráfico a la hora de aprender. Entonces mire que aquí tienen el menú, todas las instrucciones para avanzar, ¿sí? Entonces, miren que aquí les explican cómo funciona toda esta navegación. No se está viendo nada, Ana. Ah, ok. Voy a volvérselos a compartir. Ahora sí. Sí, Ok, perfecto. entonces cuando ustedes le dan clic al material ABA, se les desprende esta nueva ventana donde de una manera gráfica les ilustran toda la metáfora y van navegando más interactivo los contenidos que acabamos de revisar. Esta es la competencia, perdón, las tres situaciones, la justificación del núcleo que también está en el contenido.
pero miren que de una manera más interactiva. Mm, Luego les aparece el núcleo donde estamos, gerencia consciente de personas. Le damos clic a este y empiezan su navegación. Si mi internet carga, obviamente. Ok, entonces miren que aquí se les va activando como por colorcitos las problemáticas, las competencias, cada una de las herramientas para que vayan ingresando, es decir, los conceptos base, la planeación, las herramientas de legislación, las herramientas em, para las tecnologías, la medición, los procesos, tendencias. Entonces van navegando uno a uno y es pues muy interactivo y les va dando también un orden lógico frente al núcleo. Listo, ya ustedes quedan con la tarea de navegarlo. ¿Ok? Perfecto. Listo. Bueno, entonces hasta acá esa es la introducción de nuestro núcleo. No sé si tienen alguna duda, inquietud o comentario. No, muchas gracias, Ana Isabel. Con mucho gusto. Ana, una preguntita. ¿Las Ujú. videoconferencias van a seguir siendo los días a qué horas? Bueno, yo les propongo en el contenido del núcleo que sean los martes a las 8. Ok, Ok, esto ya entonces quedó grabado para el resto de los compañeros y hago énfasis mañana con las personas de posgrados para que nos ayuden llamando o enviándoles una notificación al correo y que todos podamos estar al día esta semana. perfecto. Ujú.